Entonces, bueno, una de las preguntas que habíamos planteado era cuáles son los principales retos para reducir y valorizar los residuos plásticos en la región. Un reto enorme y que no sé si, Íñigo, por ejemplo, tú tienes alguna respuesta a esta. Bueno, con respecto a esta pregunta, el, el mayor problema que tenemos en la industria para convertir un residuo en una materia prima o tratarla para convertirla en una materia prima es la garantía o el flujo de suministro. Y luego, para que la inversión sea rentable, es la economía de escala, es la cantidad de esa cosa que tenemos para poder invertir en una tecnología que lo transforme en materia prima nueva, ¿vale? En el mundo de las basuras marinas, podríamos decir que aquello que llega a la Tierra de manera normal, vamos a llamar las redes, ¿no? Pues no es problema porque tú llegas a acuerdos, tienes ese flujo y habrá una tecnología o no que lo pueda gestionar. El problema de los microplásticos es cómo captas los microplásticos y cómo tienes un volumen suficiente para poder montar cualquier tipo de industria. Que es independiente, que igual la industria es la de la limpieza del océano, ¿vale? Que es una obligación, porque la normativa europea y con la economía circular, que el que contamina paga, es obligatorio no convertirlo en materia prima, sino evitar que eso llegue a los océanos y, si está en los océanos, poner los mecanismos para limpiarlo. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros en Europa tenemos nuestra normativa, que es distinta a la americana, a la china o a la hindú, y hay una cosita que se llaman corrientes marinas. Entonces, aquí hay un gran reto de quién paga la fiesta, a menos que nos dediquemos a financiar las malas prácticas de otros países. ¿Cómo puedes reducir eso? Penalizando aquellos productos que sabes que generan plásticos y microplásticos a la entrada en las aduanas. ¿Eso va a evitar que las corrientes marinas los arrastren? No, pero sí va a evitar que se vendan ese tipo de productos en Europa. Primer paso. Desde el punto de vista de las tecnologías, en el mundo hay dos brechas que hay que superar. La brecha tecnológica, es decir, no hay tecnología para convertir ese residuo en un nuevo recurso. ¿Por qué? Porque cuando se pensó el producto no se estaba pensando en eso de que fuese circular. Eso es investigación y desarrollo e innovación. O hay una brecha económica. Es decir, hay la tecnología, pero es más caro adquirir el nuevo producto que reciclarlo. La parte tecnológica, mediante mecanismos de compensación, se puede poner en marcha, y la parte tecnológica es ecodiseño. Básicamente son esas las dos líneas. Entonces, ¿tenemos capacidad de actuar? Sí, sobre lo que tiene un flujo de recogida ordenado. Lo que viene en el océano, mitigación y penalización, ¿vale? Para que sea en industria. Otra cosa son otros mecanismos. Nosotros desde el proyecto, como no participamos en el sector empresarial, pues no podemos hacer nuestras propias aportaciones, pero sí hay la que nos han ofrecido las distintas entidades y personas que hemos entrevistado. Al igual que también estamos a lo mejor enfocándonos en una dimensión industrial, desde el punto de vista de una dimensión artesanal, pues tenemos aportaciones, pues, por ejemplo, de la entidad de Plisius Plastic, que sí que nos comentaban una serie de desafíos con los que se encontraban y nos gustaría, no sé si están presentes inclusive, o a lo mejor online. Bueno, pues vamos a hacer un poco de portavoz de las aportaciones que nos han realizado, ¿no? Nos decían que uno de los desafíos con los que se encuentran que los volúmenes mínimos de los grandes gestores ellos no pueden alcanzar a ellos, que los gestores principales de plástico reciclado en Canarias, pues Plascan o Ecoembes, operan con volúmenes mínimos de orden de toneladas prohibitivos para pequeños fabricantes o industrias artesanales, que se les obliga a los pequeños transformadores a realizar por sí mismos el proceso completo, tanto de recolección, de limpieza, clasificación, trituración y secada, y esto incrementa especialmente los costes del proceso y el tiempo de operación, que no los pueden comprar, que hay una ausencia de mercados institucionalizados, que no existe demanda pública estructurada, compra verde, que priorice productos fabricados con plástico marino reciclado, limitando las oportunidades de mercado, entre otras. Sí que nos identificaban una serie de ventajas competitivas y que el modelo ideal propuesto por ellos es que los gestores de residuos o las cooperativas de pescadoras organizadas recolecten y clasifiquen los plásticos marinos y los plásticos postconsumo terrestres, que haya un procesado intermedio antes de que les llegue a ellos o ellos puedan conseguir ese insumo, que los pequeños, pequeños y medianos fabricantes puedan adquirir esos peles en unos volúmenes más flexibles de los existentes hasta ahora,
y que las instituciones públicas y las empresas privadas pues se impliquen para poder fomentar la compra de estos insumos, que ellos al final los acaban actualmente materializando en mobiliario, objetos decorativos, productos personalizados y material educativo. Pues muchas gracias por las aportaciones y porque en la parte empresarial no puedo aportar mucho. Ahora nos vamos a meter un poquito más en el tema de basuras marinas. Y sí, es verdad que Precious Plastic, con el tema basuras marinas, sé que lo he intentado, sé que lo hemos intentado porque hemos trabajado con ellos y es la dificultad es la que mencionábamos, no hay un volumen suficiente. Nosotros llevamos desde 2015 recolectando microplásticos en playa y a pesar de que las playas están muy contaminadas, a día de hoy tenemos en el almacén de oceanografía 2 cajas enormes de microplásticos, pero que a nivel industrial 2 cajas bastante voluminosas no es nada. Entonces ese es el problema, en realidad no tiene el valor para la industria y ese es uno de los grandes retos. Por eso yo, a lo mejor en esta segunda pregunta nos ayuda a responder un poquito esto. O plantear más cuestiones todavía y más dudas de cómo pueden las prácticas de economía circular transformar los residuos marinos en un valor económico tangible, que creo que es el desafío, porque yo lo que puedo aportar desde el sector de la investigación, que hemos hecho muchísimas campañas de limpieza, pero también de monitorización, incluso no solo de microplásticos a nivel de Canarias, sino en el proyecto Implamac, pero también en Alegranza, por ejemplo, retirando basuras marinas, y uno de los grandes problemas que yo se los comentaba no es solamente el volumen, es que también esas basuras marinas llevan mucho tiempo en el mar y traen muchos organismos asociados y muchos contaminantes químicos asociados. Sobre todo los microplásticos, por ejemplo, un estudio nuestro demostró que tenían más de 80 tipos de contaminantes orgánicos persistentes, PCB, incluso DDE, que es el residuo del DDT que se dejó de usar en los años 80, pues tenían esos microplásticos. ¿Por qué? Porque van por el océano. En el océano estos contaminantes, también retardantes de llama, hay muchos tipos de contaminantes orgánicos persistentes, están en bajas concentraciones y se adhieren, digamos, se adsorben, se dice, en las paredes de los microplásticos y se concentran ahí. Entonces al final actúan como eso, ¿no? Como un transportador de esos contaminantes químicos. Entonces la pregunta es si realmente podemos darle un valor o transformarlo en otro producto o qué coste de limpieza de esos plásticos también tendría, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de, ¿realmente hay prácticas de economía circular que puedan transformar estos residuos en un valor económico tangible? No sé si quiere... Depende. Vamos a ver, en los residuos plásticos, vamos a decir, las artes de pesca, las redes, sí, porque al final tú puedes hacer un inventario de quién está usando las redes, cuáles en kilos, el número de redes que tiene, y hasta puedes detectar si las han perdido en el mar, porque tienes vamos a decir, un stock de almacén de cuántas redes tiene el barco y si compra más redes tiene que declararlas. Y si hay una diferencia es que la ha perdido. Eso podrá llevar una penalización o podrá llevar lo que sea. Pero lo que sí te garantizas es que cuando esa red ya no resulte útil, vaya por un mecanismo controlado y haya una compensación, porque además ahí hay un ciclo económico, porque hay un volumen. Los microplásticos, nada que hacer, salvo limpiar. Una vez que se recojan, de la manera que se puedan recoger, pues el camino será o la valorización energética, incineración o enterrarlo. Por lo que comentaba. El camino, la mitigación. La mitigación es una industria, ¿vale? Que es evitar, y son todas las tecnologías que se ponen al servicio para evitar que eso suceda. También la limpieza es una industria, porque habrá empresas que a través de desarrollos de I+D puedan montar negocios que signifiquen vamos a filtrar el océano sin llevarnos el océano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No todo tiene que acabar en materia prima, pero lo fundamental es la mitigación. Entonces, microplásticos, señores, lo siento, señoras, olvídense. No. Pequeñas iniciativas que con las 2 cajas puedan hacer algo, vale, es anecdótico. ¿Por qué la industria no le sirven las 2 cajas? Porque las industrias son negocios de economías de escala. Necesitas volumen para tener la rentabilidad y poder amortizar las inversiones y luego para poder suministrar al mercado. No te compran si tú a su vez no generas una garantía de suministro con unas calidades, ¿vale?
Entonces podríamos decir que por un lado hay que trabajar la mitigación, hay que trabajar la limpieza y hay que hacer el I+D. Y yo además recomendaría, en nuestro caso, a nuestros gobiernos que permitan a las universidades y a los centros que tengan dinero para patentar, que no se queden solamente en la parte de... Y luego tratar de ordenar los flujos, vamos a decir, porque dése cuenta, todo lo que tiene valor se gestiona. Y lo que no tiene valor lo tiene que financiar en Europa los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Y tienen que financiar su correcta gestión medioambiental. ¿Eso significa que se tengan que convertir en producto? No. Si deciden los fabricantes seguir fabricando cosas que no se convierten en producto, pues les saldrá más caro. Por lo tanto, serán menos competitivos. Por lo tanto, con el nivel de exigencia, les va a obligar a fabricar cosas que sean de fácil reciclabilidad y pérdida. Ese es el camino, esa es la presión, ¿vale? Pero ahora estamos en un periodo que tenemos que gestionar lo que hay, pero es una gran oportunidad para la investigación, el desarrollo y la innovación. Y luego es muy importante el contacto con el mundo empresarial, de verdad. ¿Y esto tú crees que puede servir para algo? Que es independiente, que sirva para limpiar, pero hablo si estamos mirando la parte de producción, ¿vale? Previamente a la sesión de hoy hemos estado compartiendo y también planteamos que quizás solo enfocarnos en la gestión de los residuos y su valorización era dejar muy limitado las posibilidades de negocio, de valor que puede dar este campo. Pues al igual que se puede plantear el pago por servicios ambientales a cualquier entidad que preste el servicio ecosistémico de recoger basura en el mar o en zonas costeras y que se identifique una tasa adecuada para el servicio ecosistémico que están prestando y ya se le pague, ya sea por recogida, por superficie, por volumen o cualquier otra que sea realmente equivalente al valor del servicio que le prestan porque esa basura ya no esté ahí, con todas sus implicaciones económicas, sociales y medioambientales, pues es otra dimensión de negocio de la gestión de residuos marinos y no tiene que ser específicamente valorización, sino puede ser limpieza y recogida. Y ahí veíamos más viable inclusive que la valorización. Sí. En el foro y que nos preguntan si hay algún productor local que esté haciendo productos de plástico en las islas. Mencionaste a Precious Plastic, pero no sé si entiendo que con... Hay otro. Pero no tengo una respuesta. No sé. ¿Qué responsabilidad tienen los productores, exportadores de productos en la reutilización? Entonces nos preguntan, yo creo que la primera es más que también lo pueden responder. De todo lo que investigué, puede ser que hay, pero solo que encontré Precious Plastic aquí. El único. Sabemos que desde los cabildos, como el Cabildo de Tenerife, sí que llevan a cabo la producción de pues, trofeos, este tipo de productos con plásticos. No nos han especificado en sí la empresa de la que parten, porque tuvimos una reunión hace poco con una organización de La Gomera y ellos hablaban que la colaboración que tenían con el Cabildo era hacer a nivel educativo competiciones, concursos sobre recogidas de basura y los premios que entregaban los elaboraban con plásticos. Es verdad que no conocemos empresas concretas, aparte de Precious Plastic, pero a verlas probablemente las haya. Y la otra pregunta iba en el sentido de la responsabilidad que tienen los productores o importadores, y ahí seguramente también Íñigo tenga la respuesta, pero yo quería aportar, introducir en el debate un tema que me llamó la atención y que es muy reciente. No sé si recuerdan el vertido de los pellets en Galicia del buque Toconao, pues recientemente
salió la noticia de que no hubo, la jueza determinó que no hubo responsabilidades, con lo cual nadie va a pagar por ese vertido. Y ese vertido entiendo que nos ha costado a todos un dinero en la limpieza. Y claro, yo dejo un debate abierto que no estaba planteado, pero es que me lo planteé el otro día de quién tiene la responsabilidad ahí. Porque ese contenedor que cae al mar viene de una industria o va a una industria, son pellets vírgenes, materia prima que todavía no se ha utilizado, que nosotros encontramos muchísimo en nuestras limpiezas. De hecho, en Famara el 40% de los microplásticos eran pellets y que además no tiene solución su reciclaje, con lo cual un problema todavía añadido. Y realmente, ¿quién tiene esa responsabilidad, ¿no? Un poco uniendo con esta pregunta de la responsabilidad que tienen los productores de hacerse cargo de introducir ese producto en el mercado, ¿no? Bueno, de forma general, la responsabilidad es del productor. Se entiende como productor aquel que pone en el mercado el producto, ¿vale? Si ustedes deciden comprar en China, en India o en Europa 10.000 vasos de plástico y ponerle su nombre, son ustedes productores, ¿vale? No, es el que decide ponerlos en el mercado. Con respecto a los, vamos a decir, accidentes que contaminan el mar, sí es cierto que hay una responsabilidad. Hay muchas veces lo que se dirime es si hay una responsabilidad penal. Porque ha habido una mala praxis. Y otra cosa es que la cobertura del seguro, que algo cubre, ¿qué es lo que cubre ese seguro? Si cubre solamente la pérdida de material para el que lo ha comprado o para el que lo ha vendido, o si cubre además los posibles daños medioambientales. Seguramente eso todavía está por gestionar en nuestra normativa. Pero de manera indubitable, la ley europea dice claramente que el que contamina paga. Y el que pone en el mercado es el que contamina. ¿Pero quién paga esto? El usuario. ¿Vale? Ténganlo ustedes claro, lo pagamos todos nosotros. Entonces, lo que sí tenemos que exigir como usuarios o como clientes es la eficacia y la eficiencia en la producción y que esos productos estén diseñados para ser reutilizados y que sean fácilmente reciclables. Les voy a dar una buena noticia a medias, ¿no? El modelo económico mundial va hacia el pago por uso. ¿Eso qué significa? Que lo que se pretende es tener mucha base instalada, es decir, imagínense, ustedes en vez de comprar una lavadora o un frigorífico todos los años, ustedes alquilan el uso de un frigorífico o una lavadora y en función de lo que ustedes paguen tendrá más capacidades o menos, ¿no? 500 revoluciones, 2000. En este modelo de pago por uso, el fabricante es el principal interesado en solo sustituir las piezas que toquen. Y si puede no sustituir ninguna y que las capacidades sean vía software, pues mejor que mejor. Entonces, este modelo económico pues, va a reducir, vamos a decir, la contaminación y va a reducir la generación espontánea o no espontánea de residuos. Tengan en cuenta ustedes que el residuo es el fracaso del sistema, es aquello que se entierra o se quema. El resto son materias primas, ¿vale? Pero el modelo de pago por uso que se está implantando, eso va a venir a paliar en gran medida el problema de la contaminación. Y la parte marina de cuando un barco o un contenedor se cae, eso es un endurecimiento sobre las condiciones del seguro que tiene que cubrir. Porque una cosa es que no haya mala praxis, no haya intención, y otra cosa es que se genere un daño. Si se genera un daño en el océano, eso hay que indemnizarlo. Que eso resulta que es finalista y se dedica a grupos de investigación o grupos de limpieza, pues en principio debería ser así, ¿vale? Sí, pero eso es un trabajo que tenemos que hacer todos de exigir esas indemnizaciones millonarias que de verdad se concreten en que sean de uso finalista, ¿vale? No que sean entrada de caja en Hacienda, para que nos entendamos. Pues es una muy buena noticia, supuestamente el final de la obsolescencia programada, ¿no? Pues sería una manera, por lo menos, de evitar el residuo, porque entiendo que el mejor residuo es el que no se produce y no llega a ninguna parte. Y bueno, otra de las preguntas, esto va más en el sentido de, bueno, pues ver la parte positiva, si algo tienen de positivo los residuos, de qué manera pueden las comunidades locales participar activamente en los procesos de valorización para generar valor social. Y ahí, cuando lo comentamos con Mariam, creo que ellos tienen un poco de experiencia, ¿no? A través de los proyectos de este tipo de generación de valor social, ¿no?
Gracias. Al igual que antes presentamos en la diapositiva los proyectos que estamos realizando en terceros países, bueno, que están realizando los terceros países a través de sus informes de prioridades, y ellos son los que deciden en este ámbito en que participan tanto de campañas de limpieza como de ciencia ciudadana. Hemos recogido de otras entidades sus aportaciones y paso a expresar alguna de ellas. Inciden en que la colaboración específica sería esto a través de campañas de limpieza y voluntariado y ciencia ciudadana y monitoreo, que entienden que la colaboración de las comunidades locales puede ser también a través de la valoración artística y simbólica, con esculturas, obras de arte y no solo fabricando productos a partir de las basuras marinas. Que encuentran un campo muy amplio en la posible interpretación, que haya interpretación ambiental específica en entornos portuarios, en complejos ambientales, y que se profesionalice la interpretación en el ámbito de la gestión de residuos, y que se pueda llegar no solo a sensibilización, sino que pueda ser una actividad económica en sí. De los residuos de las basuras marinas que más han identificado, y también lo comentaba antes Íñigo, es el nylon de las redes de pesca, y encontraban salida pues para impresión 3D, integración puerto y ciudad, eventos deportivos y solidarios que integren la gestión de las basuras marinas, y terminamos siempre con un programa de incentivos y de responsabilidad para poder incentivar la minimización de los mismos, la reducción de las tasas, la reducción de la emisión, minimizar la emisión de los mismos. Gracias. Ya que no sean las limpiezas de voluntarios, sino que se pague, porque realmente está siendo un problema bastante grave y en todas las playas. Entonces pues ya estandarizar como un servicio y esto también darle el valor que tiene el trabajo, ¿no? Porque yo creo que el voluntariado está bien, pero también hasta cierto punto, ¿no? O sea, hay que implicar a la comunidad y pagarle por ello también, porque está haciendo un servicio a la comunidad. Sí. Hay otra pregunta que mandaban por el chat que dice, ya que las corporaciones privadas o las empresas privadas son los mayores contaminantes, ¿cuáles serían las acciones clave que consideramos críticas para la reducción de basuras marinas o la valorización? Entonces, me parece una pregunta interesante. Es verdad que son las empresas. Es verdad que hay algo que se llama, ¿no?, responsabilidad corporativa, pero no sé si te ocurre algunas otras acciones que puedan ser claves. Sí, vamos a ver, ¿las corporaciones son las responsables de producir? Sí. ¿Son las responsables de contaminar? Sí, depende de la ética. También contamina el ciudadano, que no deposita bien. También contamina la administración pública, que no cumple con sus infraestructuras. ¿Vale? Es decir, la responsabilidad es de todos. Y el ciudadano tiene una cosa que se llama la capacidad de compra, de qué producto decide comprar para penalizar o no. O sea, esa cosa que está muy bien como discurso de las grandes corporaciones. No sé, yo conozco mucha gente que no es una gran corporación que tira las cosas en el suelo. ¿Vale? Bueno, vale. Y administraciones públicas pues que no cumplen con sus inversiones en infraestructuras. ¿Es responsabilidad de la corporación? Bueno, no compres ese tipo de producto o servicio, ¿vale? Que para eso hay informes técnicos y hay capacidad de... Dicho esto, la pregunta era que si hay posibilidades de... Sí, luego tenemos una situación, y es que vivimos en un mundo global y estamos en una guerra económica. El movimiento de economía circular europeo es un movimiento capitalista que básicamente lo que busca es que no perdamos nuestra posición competitiva y que podamos mantener nuestro modo de vida. Y se basa en tres cosas, ¿no? Uno es el acceso a las materias primas, que somos dependientes, por lo tanto, si somos capaces de reaprovechar, reutilizar todo lo que tenemos una independencia desde el punto de vista de la capacidad de producir. Por eso el documento europeo del plástico, curiosamente, es un documento de defensa del plástico, salvo el plástico de un solo uso, es decir, todo el plástico que tenemos vamos a usarlo para seguir haciendo productos y servicios, pero esta vez controlándolo. Somos dependientes en energía, esto quiere decir que nuestros competidores pueden poner el precio que consideren, por lo tanto te dejan fuera del mercado.
De ahí fomentar las energías verdes y renovables, que tenemos un montón. Y luego además tenemos un problema, y es que fuimos tan graciosos que nos sacamos la industria fuera. Y por lo tanto tampoco tenemos industria, que al principio teníamos la industria fuera, teníamos el conocimiento, ¿no? Y ahora resulta, porque más o menos Europa hasta la Segunda Guerra Mundial tenía una cosa que se llamaban colonias, que le daba materia prima, le daba energía y mano de obra barata. Bueno, ya no las tenemos, ¿vale? Mala suerte. Dicho esto, me he ido. Sí. Entonces, toda la política de economía circular va por producir mejor y ser más eficientes. Pero tenemos que cerrar el mercado en algún momento a aquellos países que son competencia, que producen peor, que no son eficientes y no tienen en cuenta ni el entorno ni la pata social. Y esto es un movimiento económico que hay que tomarlo con mucho cuidado porque hay una cosa que se llama inflación. Entonces, si ustedes cerramos la entrada de naranjas de Marruecos, ¿no? Pues resulta que el precio de la naranja en España se dispara. Y hay una cosa que se llama inflación que afecta a la economía de los ciudadanos europeos. Claro, no es tan sencillo. Pero la normativa está para cumplirla. Y ahora mismo no la estamos cumpliendo. Y luego hay una parte de política, hay una parte de empresarios que no saben de qué va esto de la economía circular. Y entonces, si legislamos sin conocer cuál es el objetivo, vamos equivocados. Yo creo que estamos en un buen camino si logramos entender dónde estamos, pero no es una cosa que se arregla en 2 días. Por eso son esas cosas del 2030, 2035, ¿no? Entonces vamos en el buen camino, no es sencillo, pero aquí no se trata de malos y buenos, ¿no? Se trata de entender qué es la economía circular e ir sumando. Y no es un mundo perfecto, pero yo creo que vamos razonablemente bien enfocados. Y si no lo logramos, vamos a tener un problema de verdad de modelo de vida. Eso lo tenemos que tener todos bastante claro, ¿vale? La aportación que podemos hacer nosotros desde el proyecto es limitada y por observación, pues que sí que es verdad que efectivamente hay empresas que contaminan, igual que hay otras que no, que tienen un desempeño excelente, que el greenwashing es una práctica habitual y que las empresas que están liderando proyectos de economía circular están encontrando un nicho porque ya llevan tiempo trabajando en ellos, o sea que las dos vertientes existen y a lo mejor no específicamente con basuras marinas, ¿no? Pero de pasar de envases de un solo uso a envases retornables, pues nuestra agua de Firga de siempre o cualquier otra empresa que sigue estando en el mismo modelo de distribución y de producción, porque realmente les va bien haciéndolo y cumpliendo, ¿no? O sea que es profesionalizar el sector de economía circular y de ecodiseño y en todas las fases, ¿no? De producción hasta de uso final y poder encontrar las oportunidades en todo el proceso de producción, de distribución y de consumo final y retirada. La última pregunta, ya estamos con el tiempo muy justito, pero la última pregunta creo que también se ha ido respondiendo, que eran qué adaptaciones se requieren en los sistemas de reciclaje existentes, recogida, distribución, procesamiento, para integrar eficazmente los plásticos marinos. Entonces yo creo que algunas cosas ya se respondieron, como que depende qué plásticos marinos. Yo también solo conozco el reciclaje de redes para hacer distintos productos como gafas, pero que hay otros productos. Sí, ya como para conclusión final esta pregunta, pues ¿cuál sería entonces esas adaptaciones claves que tendríamos que tomar? Lo que nosotros podemos aportar es algo muy concreto, que aparte de que sí que se necesitan contenedores de distintas basuras marinas que hasta ahora mismo no existen, sí que también nos comentaban las entidades a las que hemos entrevistado que se cambie la forma de medida, que no se pague por aire, que no se pague por volumen, que muchas veces están pagando volúmenes vacíos y que a lo mejor en vez de pagar por metros cúbicos deberían de pagarse por tonelada real. No solo que exista el contenedor que recoja ese residuo, sino que a la hora de pagar se cambie la forma del ratio no, de la unidad de medida para pagar exacto y que entonces ya se encontrarían otras posibilidades. Y lo llamaban eso, pagar por aire. Sí, bueno, abundando, realmente es pagar por la calidad, no por y el uso que se le va a dar, ¿no?
Pero lo fundamental es la exigencia y la inversión en ecodiseño, no a corto plazo, sino a medio plazo. Eso marca radicalmente con qué nos vamos a encontrar y la facilidad. Las inversiones, el I+D, tiene que ser, no puede ser ir a corregir, tiene que ser reactivo. Entonces, a medio y largo plazo es ecodiseño, fundamental. Y ahora con lo que tenemos, el trabajo de ustedes, que son investigadores, y los fondos para que luego se puedan concretar. Y es muy importante que logren que eso se convierte en patentes. Porque si no, además, estamos perdiendo nuestro conocimiento y el know-how, que, en fin, tiene su gracia. Pues muchísimas gracias por las respuestas, por todo lo que han aportado a este debate, que como adelantamos de un principio, no es que íbamos a encontrar aquí las soluciones, pero por lo menos dejamos planteadas todas esas preguntas que están abiertas y como conclusión final yo creo que el ecodiseño, ¿no? Y el intentar que el residuo realmente no se genere, porque a día de hoy en muchas basuras marinas no hay posibilidades de darle un valor como producto, si bien hay otro valor social que sí se puede generar a partir de las limpiezas y demás cosas, pero creo que como conclusión final, Adelina, no sé si tenemos tiempo como para que haya más preguntas del público o alguna respuesta.